buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Con un no rotundo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está terminando hoy la eterna pelea alrededor del metro de Bogotá. Después de una reunión anoche tarde con el ministro de Transporte, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió que no va a modificar la primera línea del metro de Bogotá como lo intentó hasta esta semana el presidente Gustavo Petro, que propuso, y esta fue su última carta, que el metro entre la estación Antonio Nariño y la calle 72 fuese subterráneo. Ese pedazo soterrado hubiera disparado los costos, pero ante todo traicionado el mandato con el cual fue elegido en octubre pasado el alcalde Carlos Fernando Galán. Por eso le dijo: no voy a cumplir mandato legal y mandato político para terminar el metro que está en construcción, que viene diseñado desde la época de Enrique Peñalosa. Después lo desarrolló Claudia López y lo va a terminar Carlos Fernando Galán con la esperanza de terminarlo entre el 2026 y 2028. Y ojalá sea el final de esa eterna polémica, a ver si esta ciudad, después de tantos años, después de tantas décadas, es capaz de tener una primera línea del metro de Bogotá. Y salimos de la bizantina discusión de si subterráneo o elevado. El alcalde Galán se lo dijo al ministro de Transporte, que se comprometió anoche a entregarle la semana entrante el famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que no respaldó nunca la tesis del presidente Petro, porque dijo: ni Petro lo desarrolló ni lo adelantó tanto el metro subterráneo como dice que lo hizo, ni el cambio de ruta sería inocuo, sería duplicar los 13.000 o 14.000 millones de dólares que vale la construcción del metro de Bogotá. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta noticia que puede ser histórica, porque digo, se cierra la puerta a esa posibilidad y a la eterna discusión esa de cómo vamos a hacer el metro a pesar de que ya está en construcción. Hablando de alcalde, les voy a hablar del drama por el que atraviesa esta mañana el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que fue condenado por corrupción. Finalmente, un juez decidió que él sí era responsable por la corrupción alrededor de Vitalogic, que es el nombre de la unión temporal con la que intentaron manejar el tema de basuras en el 2016, cuando Rodolfo Hernández era su alcalde. El exalcalde y excandidato presidencial, hasta ayer en la audiencia se declaró inocente, dijo que tiene su conciencia tranquila y el corazón en paz porque nunca se robó un peso. Claro, no se pudieron robar un peso porque el contrato nunca se ejecutó, porque se atravesó la Procuraduría por fortuna. Pero cometieron el descaro de pactar comisiones. Está metido hasta los tuétanos el hijo de Rodolfo Hernández, que iba a recibir una comisión de algo más de $1 millón, repartida con unos empresarios privados, de un contrato que valía cientos de miles de millones de pesos. La ironía es que Rodolfo Hernández era el candidato en teoría en las elecciones presidenciales del 2022 a nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Desde el punto de vista humano, por supuesto, les contaré de la tragedia, porque él termina la audiencia ayer llorando, confesándole a los asistentes, al estrado, como dijo él, que tenía un cáncer terminal. Es un cáncer de colon que ya hizo metástasis y que seguramente marcará el final de sus días. Pero también lo es que marcará el final de los días de un hombre que dijo ser limpio y que terminó juzgado y condenado por la justicia colombiana por corrupción. La fiscalía demostró que él y su hijo participaron en ese entramado que armaron para quedarse con el contrato de la empresa de aseo. Ya les voy a contar de ese tema. Lo que hizo Rodolfo Hernández fue presionar a quien era el gerente de la empresa, se llama José Manuel Barrera, en la empresa de aseo del momento, para que le diera el contrato a ese consorcio Vitalogic, y por eso es la condena. Hablando de problemas judiciales, también les contaré de Nicolás Petro, la histórica retractación de Nicolásito, el hijo del presidente Gustavo Petro, que se desdijo de lo que él mismo le había dicho a la justicia en agosto del año pasado, cuando ante jueces, ante fiscales del caso, dijo que su padre estaba enterado y habló de la corrupción que hubo en la campaña del 2022. Ayer, en una audiencia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ante investigadores que son parlamentarios, que tienen la función jurisdiccional de juzgar al presidente de la República, dijo que él lo dijo, lo de agosto pasado, porque la Fiscalía lo presionó. Eso sí sostuvo que fue su padre, el presidente Petro,
que no sabía de la plata que donaron el Turco Ilzaca, Santander, López Sierra, y que en realidad fueron préstamos que hoy le están cobrando. Se mantuvo en su versión de que el polémico empresario Euclides Torres fue quien financió el evento de la P, ese famoso, en una plazoleta en Barranquilla, que fue en septiembre del 2021, cuando teóricamente no había comenzado la campaña presidencial, y por eso corrieron ríos de plata ya en ese momento para financiar no solo actos en Barranquilla, sino también en Cartagena y Sucre. Y no por coincidencia, ese Euclides Torres, según la última investigación, la que hizo La Silla Vacía, el financiador grande de la campaña de Petro, amanece convertido en el zar de la transición energética. Ha recibido contratos por más de 180 mil millones de pesos. Eso no lo desdijo Nicolás Petro. Se ha convertido en el gran contratista del Estado colombiano a través de un fondo, se llama el Fondo de Energías No Convencionales, que maneja el Ministerio de Minas, que generosamente le ha pagado, le ha retribuido a la plata que don Euclides Torres puso en la campaña presidencial. Así que estamos hablando de un escándalo que se ha venido creciendo, que originalmente tenía que ver con la financiación y ahora tiene que ver con los pagos generosos del gobierno a don Euclides Torres. A las 9 de la mañana, el presidente Petro tiene pensado ir a Cali a encontrarse con la gente de la minga indígena. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día viernes 15 de marzo. Esa minga indígena que se ha venido creciendo, son 20.000 indígenas que llegaron en las últimas horas. La visita del presidente Petro no está confirmado, pero ellos lo están esperando. A él y a la vicepresidenta Francia Márquez van hoy en una manifestación hacia Puerto Rellena, en donde suponen que van a estar los funcionarios del gobierno. A partir de hoy, la Fuerza Aérea Colombiana vuelve a llamarse Fuerza Aérea Colombiana, porque la Corte Constitucional tumbó el nombre que quería el gobierno. Les hablaré en segundos del nuevo atraco y del fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre el tema de regalías y de deducibilidad, que había sido la controversia técnica, un fallo de la Corte Constitucional ya ratificado, que le va a quitar a la DIAN y al Ministerio de Hacienda casi 4 billones de pesos que ellos quisieron en la reforma tributaria. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, aquí estamos. Hoy es el Día Internacional para combatir la islamofobia. Hoy es día de Ramadán. Esta mañana hay nuevos bombardeos de Israel. Enseguida, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal es sacar adelante ese proyecto y que llegue a buen puerto. El metro de Bogotá no tendrá modificaciones, así lo aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de una reunión con el ministro de Transporte. Nosotros seguimos obviamente en la misma página y tenemos el compromiso de blindar ese proyecto para que cualquier inquietud que haya alrededor del mismo se resuelva. Se rechazó nuevamente la idea de que la primera línea tenga un tramo subterráneo. Así lo había propuesto el presidente Gustavo Petro luego de un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esos son los números, esa es la mejor opción para Bogotá hoy. Pudo haber una mejor, pero se la tiraron. La sentencia será de naturaleza condenatoria, por supuesto con la variable que ya he indicado, y es que su responsabilidad será a título de autor. Un contrato de consultoría que no superaba los 360 millones de pesos y firmado en 2016 entre la empresa de aseo de Bucaramanga y Jorge Hernán Alarcón es el hilo conductor de un entramado de corrupción que termina condenando a Rodolfo Hernández. El fiscal del caso aseguró que fueron más de 200 pruebas aportadas. Se concluye que el alcalde no solo da la orden, sino que a quienes dan la orden la ejecutan. De contratar a Jorge Hernán Alarcón Ayala fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. La audiencia donde se conoció la condena contra Rodolfo Hernández duró más de 6 horas. El exalcalde habló 2 veces, la primera para decir que no se robó un solo peso y la segunda rompió en llanto y dijo que su estado de salud es delicado. Atendieron mi llamado, el que él me dijo me atendiera. Tengo un cáncer terminal. Gracias. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, compareció en versión libre ante los 3 representantes investigadores de la Comisión de Investigación y Acusaciones, quienes adelantan una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado. En medio de su declaración, el hijo del presidente confirmó que Euclides Torres sí financió el evento de la P en Barranquilla. Sí, es P de Petro. Es P de patria. Es P de pueblo.
La Comisión de Acusaciones seguirá ahora con sus diligencias. El representante investigador del Pacto Histórico, Alirio Uribe. Anunciamos que estudiaremos detenidamente la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente, a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad. La Contraloría expresó su desacuerdo con el proyecto de decreto que busca bajar las altas tarifas de energía en el país. Ese ente de control considera que muchas de las medidas propuestas ya están reguladas y gestionadas por entidades como la CREC, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM. Sobre esto, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Queremos advertir sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía. La minga indígena llegó a Cali en la noche de este jueves. Hoy, 15 de marzo, continuarán con su agenda. Se tiene previsto que a las 9 de la mañana inicie una movilización hasta el sector de Puerto Rellena, donde le entregarán un documento al gobierno nacional. Juan Bautista es vocero de la minga. Es una fiesta de participación de diversos sectores y que cerrará cuando le estemos entregando el documento de síntesis a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Gustavo Petro. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Es mi obligación legal permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos democráticos. De igual manera, debemos proteger también que se cumplan las leyes. El camino que tomará el gobierno nacional para salvar la reforma a la salud que está virtualmente hundida en el Senado es el de la concertación. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Nosotros también tendremos que ceder, buscar que no se hunda la reforma porque creemos que es una buena reforma para el país. El presidente del Senado, Iván Nami. En la Cámara de Representantes se demoró casi un año una reforma y entonces ahora quieren que en 60 días nosotros salgamos deprisa. No puede haber prisa, tampoco pausa. Habrá lo que habrá de ser. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de las reformas del gobierno nacional en el Congreso, el gobierno está anunciando mano dura para sacar parte de sus banderas adelante. Uno de los artículos de la reforma laboral es la prohibición de los pactos colectivos, pero si esa reforma no pasa, el ministerio ya tiene plan B. Escucha al viceministro de Trabajo, Duin Palma. Pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien, como dice el Código Sustantivo de Trabajo y su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedir un nacimiento de un sindicato, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos. El registrador nacional Hernán Penagos denunció abusos de poder y extralimitación de funciones por parte de los funcionarios delegados por la Superintendencia Cielo Rusinque en el marco de las visitas que han realizado a diferentes entidades públicas. Debemos ser transparentes con la información que reposa en la registraduría. Nunca nos negamos a la visita que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que sí nos preocupa es el hecho de que en el marco de esa visita algunos servidores públicos se extralimiten. La Corte Constitucional tumbó el cambio de nombre de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial. Esto tras declarar inexequible la ley con la que se hizo la modificación, pues determinó que no se puede hacer mediante ley ordinaria, sino que requería una reforma constitucional. En un comunicado, la FAC anunció que iba a respetar esta decisión. Se oficializa el retiro del servicio de policía de 11 coroneles que tienen más de 25 años en el servicio. Algunos de ellos se han desempeñado como agregados en embajadas, comandantes de policía de ciudades y departamentos. Según el decreto, los oficiales superiores relacionados en ese acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo por solicitud propia. En medio de las críticas por la falta de protección para firmantes del acuerdo y líderes sociales, el ministro de Defensa Iván Velázquez confirmó que a la fecha hay 481 órdenes de captura sin ejecutar por estos crímenes y por eso crearon un grupo especial. Pendientes de materializar un total de 481 órdenes de captura relacionadas con esos homicidios. La representante María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, junto a otros 21 congresistas republicanos, enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole designar de inmediato al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional y afirman que esta designación es clave para poder desplegar los recursos que ayudarán a frenar la escalada de criminalidad que amenaza a las comunidades de todo Estados Unidos. Desde hoy y hasta el próximo domingo, 112 millones de rusos están llamados a votar en unas elecciones presidenciales en las que Vladimir Putin, sin oposición alguna, busca la reelección para un quinto mandato de 6 años. Las encuestas sobre un proceso electoral que no tiene ninguna garantía de imparcialidad indican que la intención de voto del actual inquilino del Kremlin supera el 80%. Los futbolistas colombianos siguen con buenas actuaciones en el mundo. Gerson Mosquera anotó gol con el Villarreal, que cayó en octavos de final de la Europa League. ¡Mosquera! ¡Gol!
John Jader Durán volvió al gol con el Aston Villa en la victoria 4-0 sobre el Ajax. El Liverpool de Luis Díaz avanzó a cuartos de final de la Europa League, partido en el cual el Guajiro no tuvo minutos de juego. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. Acaba de producirse el sorteo para los cuartos de final de la Champions League. Aquí están los partidos con los 8 equipos semifinalistas. Enrique Rodríguez. Bueno, pues estos partidos van a tener lugar los próximos 9 y 10 de abril, los partidos de ida y los partidos de vuelta 16 y 17 de abril. También hemos conocido las semifinales, pero vayamos por parte. Para estos cuartos de final, los cruces son los siguientes: Arsenal, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City y el último, Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. De estos cruces saldrán las semifinales. Así que los que de el Atlético Madrid, Borussia Dortmund, el ganador de esa serie se enfrentará. A ver, Enrique, perdón. Son unos partidazos, ¿no? A ver, no, todos los 4, por supuesto, son partidazos. ¿Me repite los 4 partidos? Le repito. Primero, Arsenal, Bayern de Múnich. Este es el primero de los cruces que se ha salido. Este es para mi gusto el mejor. Este es el mejor. Bueno, ingleses frente a alemanes, Néstor. Sí. Bueno, no es. Segundo. Perdón. Mi opinión, Enrique, aquí entre paréntesis. Segundo, Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund. Atlético. Igual, ¿no? El Atleti. Sí, parece el Atleti por lo menos está en buena racha, pero no parece el Borussia. Desde luego el Borussia era de los equipos más flojos de este cruce. Pero superó bien al PSV en la ronda anterior. Usted me va a decir que el tercer partido es el mejor, ¿no? Españoles frente a alemanes. Y yo voy por el mejor partido también. El mejor partido es el tercero, Enrique. Real Madrid, Manchester City. Sí, ese es partidazo. Es una final anticipada. Partidazo. Final anticipada en cuartos de final. Si llega a ganar el Manchester City, ¿con quién se enfrentaría en la semifinal? Con el ganador del Arsenal, Bayern de Múnich. O sea, ¿podría ser una semifinal de equipos ingleses Arsenal-Manchester City?
una semifinal sí, podría ser Arsenal, o española alemana, con Real Madrid Bayern. O Real Madrid, sí. Hacer pronósticos aquí es muy difícil porque resultados impredecibles. Y el último partido, Enrique, sería... El último es los que quedaban, Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. Estos se enfrentan. El ganador, el ganador, si es el Barcelona, jugaría la semifinal con el Atlético de Madrid. O el Borussia Dortmund. O con el Borussia Dortmund. Hipotéticamente podría haber semifinal equipos ingleses y equipos españoles en la otra llave. Exactamente. Claro, y además estaba uno de los temores que había aquí, bueno, temores entre comillas, es que hubiera alguno de estos cruces, habiendo 3 equipos españoles que se cruzasen, pero finalmente no lo ha habido. Las semifinales son 30 de abril, 1 de mayo, 7 y 8 de mayo, partido de vuelta. Y un dato importante, Néstor, este es el último sorteo de la historia de estos sorteos que se produce con las habituales bolas y con toda la polémica de las bolas calientes. A partir del próximo mes de agosto, cuando se sortee la nueva Liga de Campeones, habrá una liguilla de 36 equipos con 8 rivales. Será un sorteo mucho más complejo y se va a hacer un sorteo, ya les advierto que eso va a traer polémica, con tecnología. Será un sorteo que será realizado por ordenador, supervisado por la consultora Ernst & Young. Así que sí, hasta ahora, bien lo sabe Ricardo, hemos estado hablando de bolas calientes. No sé si ahora hablaremos de teclados calientes, digamos Enrique, para que no haya confusiones. Podemos hacer una ligera variación para evitar malos entendidos. Balotas calientes. Balotas. Bueno, pues ya no se puede hablar de balotas calientes, sino ahora habrá que hablar de lo que quieran, pero no de eso. Pero lo de balotas calientes, para quien no lo entiende, es que para seleccionar equipos, para meter literalmente la mano, enfrían unas balotas, ¿no es verdad? Era una práctica muy habitual en la Confederación Sudamericana de Fútbol en la era del señor Grondona, ¿sí? Cuando se aplicaba esa... Tenían bolas calientes y bolas frías. ¿Qué tal los pillos? Ahí sí. Y en realidad era... Para beneficiar a Argentina y para beneficiar a Brasil. Le digo una cosa. A la hora de hacer trampa, se inventan la trampa. Apenas anuncien tecnología que van a hacer con un mecanismo de algoritmos, lo que sea, habrá trampa al día siguiente. Así que si quieren hacer trampa, hacen trampa. Lo cierto es que a quienes el romanticismo de esta Champions League, de este formato, como lo dice Enrique, les ha encantado históricamente, vivirán una transformación absoluta, incluso con número de participantes el próximo año. Enrique, le voy a pedir que me repita los partidos. Claro que sí. Primero de ellos. Repito fechas, 9, 10 de abril, ida, 16, 17 de abril, vuelta. Primer cruce. Días, después de la Semana Santa. Después de Semana Santa, exacto. Arsenal, Bayern de Múnich es el primer cruce. El segundo es Atlético de Madrid. Después Atleti contra el Borussia. Borussia Dortmund, aquí habíamos dicho que el Atlético de Madrid partía como favorito. En el tercero de esos cruces, Real Madrid, Manchester City. Yo ahí no me atrevo a decir cuál es favorito, la verdad. No, me parece que la rivalidad va a ser máxima. Usted puede decirme por quién va usted, cuál es de los dos el que le gusta más. Pero aquí va a ser muy difícil que haya un favoritismo claro. En ninguna de las llaves, en ninguna me parece que hay un ganador certificado. Pues uno no puede decir va a ganar tal. No, son 4 llaves muy, muy parejas. O sea, entre Arsenal y Bayern, mejor, para mi gusto, el mejor equipo del fútbol inglés y el mejor equipo del fútbol alemán, ¿quién gana? O entre Real Madrid y Manchester City, o Barcelona PSG, o el Atleti contra el Borussia Dortmund. Así que, bueno, va a estar bueno. Permitámonos hoy la licencia porque es viernes, ¿verdad? Además, si usted lo ve, sobre el papel podrían ser, no por demeritar al Atlético y al Borussia, pero en los duelos podrían perfectamente ser 3 escenarios de final de una Liga de Campeones. Me refiero a los duelos Arsenal-Bayern, Real Madrid-City y PSG-Barcelona. Muy bien, esta es la noticia del momento, el sorteo de la siempre apetitosa, siempre interesante Champions League. 6 de la mañana, 24 minutos. Atención, el alcalde de Bogotá está cerrando. Estoy esperando que sea este el último capítulo, el punto final, la eterna polémica alrededor del metro de Bogotá. Había dicho, lanzando su propuesta esta semana, el presidente Gustavo Petro, la palabra final la tiene el alcalde. Y la dio anoche, después de reunirse con el ministro de Transporte, le dijo no a la posibilidad de cambiar el trazado, a que un pedazo, esta era la última propuesta del presidente Petro, soterrado, subterráneo, entre el centro Antonio Nariño y la calle 72, Galán le dice al gobierno nacional que no. Y con esto debería terminar la controversia que ha durado siglos,
literalmente en Bogotá. A esta hora es Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo señala, la administración de Bogotá le notificó al gobierno nacional en las últimas horas que no habrá modificaciones en el metro de Bogotá, concretamente en la línea número 1 de esta importante obra de la capital del país. El anuncio lo hizo el propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, después de una reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, donde de nuevo salió a relucir el famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el cual el alcalde ratificó que no es un estudio para hacer recomendaciones, sino un documento de referencia para avanzar precisamente en las obras. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que cumplirá con el mandato legal y insistió en que no va a modificar la obra. Tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal es sacar adelante ese proyecto y que llegue a buen puerto. Nosotros seguimos obviamente en la misma página y tenemos el compromiso de blindar ese proyecto para que cualquier inquietud que haya alrededor del mismo se resuelva, el leve atraso que tiene en su desarrollo se resuelva. Yo les anuncié esta semana que el proyecto, por ejemplo, en el caso de la calle 72, en el intercambiador que hay vial allí, el retraso se va a resolver y ese intercambiador va a estar listo en octubre de este año con un compromiso que adquirió. Recordemos, Néstor, que como usted también lo mencionaba, en las últimas horas el propio presidente de la República, Gustavo Petro, había manifestado que con base en los resultados de ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la relación, dijo, el costo-beneficio de la soterrización de un tramo de la primera línea del metro de Bogotá sería mejor desde el Antonio Nariño hasta la calle 72, según él, no por la avenida Caracas, sino por la carrera 13. Esto dijo el jefe de Estado. Entonces, ¿qué nos presenta este estudio? ¿Y qué se podría hacer? El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va. No podemos insistir en él. Lamentablemente, pero no. Lo borraron, siendo el mejor, tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión de manera engañosa, y ya hoy no se puede recuperar. Solo se podría recuperar por pedazos. Hay que decir, Néstor, que pues el alcalde varias veces en la conferencia de prensa después de la reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, reiteró en que tiene un compromiso con la gente y que por eso la obra no se va a modificar. Gracias, Slobodan. Y es cierto, Felipe, la gente el año pasado, el tema del metro fue parte crucial de la campaña, así que por eso digo, ojalá es el punto final, ¿no? Ya no más discusión alrededor del trazado del metro de Bogotá. Pues ojalá así sea, ¿no? Pero me preocupa que el presidente ahora tome retaliación contra Bogotá y no desembolse la plata que la nación pues se ha comprometido a dar. No puede, Felipe, porque eso hay unos compromisos ya adquiridos y hay una ley de financiación. La nación pone el 70% de esas obras, así que no veo, la verdad, al presidente Petro tampoco vamos a llegar hasta ese nivel de suspicacia. Pues espero que No creo, y me parece que el alcalde lo está manejando bien con toda la diplomacia, diciendo que hay un mandato legal, que son los contratos, y hay un mandato político, que son las elecciones. Son las 6 de la mañana, 28 minutos, amanece condenado por corrupción el hombre que se presentó al país en las elecciones de hace 2 años como el candidato anticorrupción. Su movimiento se llamaba Liga Anticorrupción, por eso la gran paradoja de que Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, termina su vida pública manchado con una condena por corrupción. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Es el caso Vitalogic. Desde el punto de vista humano, pues terrible, porque él termina llorando, diciendo que tiene un cáncer terminal. Desde el punto de vista político, estrictamente administrativo y público, por supuesto, es el fin de la carrera de don Rodolfo Hernández. Javier Rodríguez. Néstor, pues el castillo anticorrupción que había construido Rodolfo Hernández, es alcalde de Bucaramanga y es candidato presidencial, con el cual alcanzó incluso a tener 10 millones de votos y a punto de dirigir este país, se derrumbó tras la decisión del juez 10º penal de la capital santandereana de condenarlo por el delito de interés indebido en celebración de un contrato de asesoría en la empresa municipal de aseo de Bucaramanga dentro del escándalo de las basuras conocido como Vitalogy. Ese contrato de consultoría, Néstor, que no supera los 360 millones de pesos y es firmado en el 2016 entre la EMAT y Jorge Hernán Alarcón, es el hilo conductor de un entramado de corrupción que termina condenando a Rodolfo Hernández. El próximo 13 de junio a las 2 de la tarde el país conocerá el monto de la sentencia contra Rodolfo Hernández. El juez César Velandia no expidió orden de captura contra el exmandatario, ya que va a cumplir 79 años y su delicado estado de salud por tener cáncer. Esto fue lo que dijo el juez. Para efectos de garantizar precisamente sus intereses, no se va a ordenar la captura de manera inmediata. Entre otras cosas, porque existe la posibilidad inclusive de que
el propio abogado defensor, u otro sujeto procesal, impugne la sentencia que habrá de emitir este funcionario judicial. El fiscal del caso, Germán Peñalosa, aportó más de 200 pruebas como chats, correos y testimonios, por ejemplo, del de José Manuel Barrera, es gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, que llevaron a la condena contra Rodolfo Hernández. Dijo Barrera en ese interrogatorio que Rodolfo Hernández lo invitó a su apartamento para dar instrucciones de los contratos y que incluso Jorge Hernán Alarcón, el estructurador del contrato tipo sastre para que Vitalogy se ganara este contrato multimillonario, durmió en la casa del alcalde. Recordemos, Néstor, que en el 2016, en una reunión en el despacho de la alcaldía, Rodolfo Hernández presionó a funcionarios de la empresa de aseo, especialmente al abogado César Fontecha, quien era el jurídico de la entidad, para que aprobara una garantía para que la multinacional Vitalogy se quedara con el manejo de las basuras de la ciudad en el relleno sanitario del Carrasco durante 30 años. Escuchemos ese audio. Atendieron mi llamado, el que el médico me atendiera. Tengo un cáncer terminal. Gracias por haberme dado ahí donde no es, donde el médico de todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que no hice. Gracias, señor juez. Es el audio de Rodolfo Hernández, precisamente en la audiencia de ayer, confirmando que tenía cáncer terminal, un cáncer que incluso ya le está generando problemas en el hígado. En el tema de César Fontecha, en la reunión del 2016, esto es lo que decía Rodolfo Hernández para aprobar el tema de Vitalogy. Que yo soy un HP, un malparido, que yo le voy a robar el proceso, que le voy a dañar el negocio, que me va a joder, que él ya sabe que yo recibí plata, no le viabilicé el negocio, porque no era viable la fianza. Yo de mil maneras le dije que eso no era viable para la ciudad, que no era posible, que violaba toda la estructura tarifaria. Y es que Rodolfo Hernández, junto con su hijo, Luis Carlos Hernández, Néstor, estaban interesados en este contrato, según la propia Fiscalía General de la Nación. Incluso en una notaría de Bucaramanga, la Novena, muy cerca, donde vive Rodolfo Hernández, en el barrio Cabecera, se firmó un contrato de corretaje, con el cual se pretendía venderle equipos o maquinaria a la empresa Vitalogy si ganaba el millonario contrato para el manejo de las basuras. Esto tiene que ver que también con Luis Andelfo Trujillo, un empresario de Bucaramanga, quien era amigo de ese entonces de Luis Carlos Hernández. Esto fue lo que dijo Luis Andelfo Trujillo. Que es que la esposa de él fue la que cometió el error, porque pues todos dicen que por qué el hijo cometió semejante brutalidad de firmar en notaría. Se lo pasaron al abogado de HG y a la esposa. Yo creo que fue por desconfianza, que ella dijo que tenía que aparecer el hijo en notariado ahí. Esta es la primera condena dentro del caso de corrupción de basuras en Bucaramanga, la de Rodolfo Hernández. Falta conocerse qué pasará con Luis Carlos Hernández, su hijo. También qué va a pasar con los 6 funcionarios de la empresa de aseo vinculados en este proceso, Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 33 minutos. A finales de febrero, el presidente Gustavo Petro puso en entredicho la legitimidad del sistema electoral colombiano al afirmar que la empresa Thomas Gregan Sons manipula la democracia porque, según dijo, de manera sospechosa le han entregado el manejo de la base de datos de la registraduría y el software de escrutinio de las elecciones, por medio, según dijo, de funcionarios cooptados. La descalificación de Petro al sistema electoral colombiano, del que dijo que es muchísimo peor que el de Venezuela, surgió al referirse al dolor de cabeza que significa para su gobierno la licitación para la expedición de pasaportes, que luego de haber sido suspendida de manera presuntamente irregular por el canciller de ese momento, Álvaro Leiva, en septiembre del año pasado, fue sorpresivamente adjudicada a Thomas Gregan Sons hace pocas semanas por el secretario general de la Cancillería en contravía de la orden presidencial. Curiosamente, 2 semanas después de las acusaciones del presidente Petro, que mezclan verdades con imprecisiones, la Superintendencia de Industria y Comercio, que depende directamente de la Presidencia de la República, inspeccionó a Thomas Gregan Sons, a la Cancillería y a la Registraduría, según explicó, en el marco de sus funciones de vigilancia frente al cumplimiento de las normas de la libre competencia. La superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de sus funcionarios en esos casos al afirmar que están actuando en el marco de las competencias legales y constitucionales, y explicó que se trata de una indagación preliminar, pero que busca determinar, y esto lo leo textual, si en el curso de
contrataciones hubo acuerdos o abusos de la posición dominante o violaciones al régimen de la libre competencia. El registrador Hernán Penagos dijo que la institución que él dirige siempre estará abierta a colaborar con las autoridades judiciales y administrativas, pero expresó su preocupación al denunciar que en el marco de esa visita de la superintendencia, algunos funcionarios se extralimitaron y abusaron de su poder, algo que calificó como inaceptable frente a una entidad autónoma e independiente como es la registraduría. Más temprano, el mismo registrador había dicho en Cartagena, en Asobancaria, que la registraduría es la única entidad constitucionalmente encargada de custodiar los datos de la identificación de los colombianos. No se refiere al caso de la superintendencia, pero evidentemente estaba haciendo alusión a la misma. No hay duda de la legitimidad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar este tipo de investigaciones de violación a libre competencia, en particular frente a empresas que eventualmente son las que se cartelizan para quedarse con las licitaciones. Sin embargo, cuando se trata de entidades del mismo Estado, la solicitud de información debe hacerse en el marco del protocolo y colaboración armónica que debe existir y se deben cumplir los protocolos para estas diligencias. En este caso, la Procuraduría ya indaga si se presentaron irregularidades con esa visita de la superintendencia. Forma una puerta que llega tarde. Exministros como Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño, entre otros, dicen que el proyecto que está a punto de archivarse es un proyecto regresivo frente a los derechos que ya adquirieron los ciudadanos en materia de salud. Los argumentos de los exministros es que el proyecto sí debe archivarse, no solo por los errores políticos del gobierno, sino con argumentos técnicos, porque carece de aval fiscal, desconoce los avances que hace efectivo hoy el derecho a la salud en Colombia, porque no resuelve las dificultades que enfrenta el sistema y tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos en las finanzas del sistema, que es en lo que tanto ha insistido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero los exministros saben, como lo dijo el ministro Velasco, que de aquí a después de Semana Santa, que es cuando citarán a la Comisión Séptima de Senado para votar, va a pasar mucha agua debajo del puente, y por eso quienes firmaron la carta le piden al Senado citar a la mayor brevedad posible a esa comisión para votar las ponencias radicadas y ponerle punto final al proyecto que dejó radicado en el Congreso la exministra Carolina Corcho, y sobre todo acabar así la creciente incertidumbre por el futuro del sistema, aunque cuidado, que el hecho de que se archive la reforma no garantiza que se acabará la incertidumbre de un sistema de salud que sigue en crisis financiera. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:38 de la mañana. El año pasado, el gobierno del presidente Petro celebró con bombos y platillos la ley 2302 del 2023, especialmente el artículo 5º, que rompía con años de tradición y que permitía llamar Fuerza Aeroespacial Colombiana a la muy querida Fuerza Aérea Colombiana. Aunque nadie o muy pocos se acostumbraron al cambio de nombre, eso ya no será un problema por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto esa modificación con la que el gobierno buscaba reflejar la evolución del país y la posibilidad de ampliar sus horizontes al sector espacial. Piensen en la Luna o en otros cuerpos espaciales, aunque paradójicamente hoy debatimos y la discusión es por cuenta de las aeronaves en tierra por falta de mantenimiento. Lo que determinó la Corte en este caso fue darle la razón a 3 jóvenes abogados que demandaron esa ley con el argumento de que no se tuvieron en cuenta los procedimientos de la Constitución y que el propio Congreso había expedido una ley ordinaria y no un acto legislativo. Y no menos importante, que ninguna ley está por encima de lo que dice la Constitución, en este caso en 2 artículos, el 4º y el 217, que dice este último artículo: la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que era el nombre original. Para decirlo de otra manera, si el gobierno quiere insistir en el cambio de nombre, tendrá que modificar la Constitución, porque fue allí donde se le dio el nombre de Fuerza Aérea, que es el nombre original al que ni siquiera con el bautizo de aeroespacial pudieron arrancar de la memoria de los colombianos, que no se acostumbraron al cambio a pesar de los gastos, a pesar del esfuerzo. Esta decisión, que van a insistir, entre otras cosas, hay que sumársela a los reveses que ha tenido el gobierno en la Corte Constitucional, que es quien está tomando esta decisión y donde se le han caído otros asuntos importantes al gobierno Petro, como la declaratoria de emergencia social y económica en La Guajira.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Enterrado bajo tierra, uno de los artículos más canosos de la reforma tributaria de Gustavo Petro, el parágrafo 1 del artículo 19 de la ley 2277 del año 2022, con el que el gobierno pretendía que las regalías no pudieran ser descontadas o deducidas de la base gravable del impuesto de renta que pagan empresas petroleras y mineras. Norma que tumbó la Corte Constitucional el pasado 15 de noviembre a través de la sentencia C-489 de 2023, argumentando que viola los principios de justicia y de equidad tributaria y abriéndole así un roto al recaudo tributario de 10 billones de pesos, de los cuales los 3 primeros billones empezaban a recogerse en este año 2024. Sentencia no revisable por la fuerza de la cosa juzgada, no obstante el gobierno intentando contener semejante desastre y buscando también comprar algo de tiempo, pataleó y peleó con las uñas a través de 2 actuaciones judiciales. En primer lugar, con un recurso que interpuso Hacienda y la DIAN, alegando un incidente de impacto fiscal que le negó la Corte, y en segundo lugar con un recurso del Ministerio de Minas y Energía que ayer le volvió a negar la misma Corte Constitucional, cuya sala plena le dio además garrote y le dijo que dicha solicitud ni siquiera contó con la carga mínima argumentativa y que los argumentos esgrimidos ya habían sido debidamente tratados en la misma sentencia que pretendían invalidar. Se derivan 2 negativas de la Corte Constitucional, enterrando así bajo tierra esa pretensión del gobierno sobre las regalías, protegida nuevamente por la inmutabilidad de la cosa juzgada, como lo volvió a recordar ayer el alto tribunal, con lo cual vuelve y se le complican todas las cuentas al gobierno Petro, que en una primera instancia dijo tocaba recortar el presupuesto de las 3 ramas del poder público y luego salió a decir que entonces se podría necesitar una segunda reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Pues un año al aire de Visual Radio es muchas enseñanzas, porque uno llegaba a la cabina a hacer radio, pero ahora es ponerle cara a esa radio que hacemos. Y en un proyecto como Voz Populi, donde hay personajes, donde hay humor, donde hay imitación, donde hay imaginación, pues nos ha puesto Juan Pablo y su equipo el reto de reinventarnos. ¿Y reinventarnos para qué? Para estar también por YouTube. Yo creo que ha sido un éxito. Yo lo recibo y lo percibo porque me dice la gente. Ejemplo, mi tío Eduardo, que es una persona ya mayor, dice, yo ya no oigo radio, los veo por Visual Radio, y se conecta y nos ve y disfruta viendo el programa por dentro. Es una ventaja. Estamos aprendiendo y yo creo que lo estamos haciendo bien. Blue Radio, la alternativa. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Minutos, Felipe, se robaron una pizzería anoche en el sur de Bogotá. Y se está conociendo esta mañana un muy impresionante video de un muchacho que iba en patineta atravesando el puente. Ha visto el que hay en la 127 frente a la mezquita, ¿cierto?
Sí. Eso que se ve al fondo es la mezquita que queda en el norte de Bogotá. El muchacho joven iba en su patineta y lo asaltaron. Todo grabado en una cámara. Son los dos hechos de inseguridad, desafortunadamente, esta mañana en Bogotá. Miguel Garzón. Néstor, sí señor, buenos días. Son dos hechos, como usted lo dice. El primero, en una pizzería que queda en Ciudad Montes, esto en la localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá. Allí dos hombres, uno con arma de fuego y otro con arma blanca, roban a dos clientes que se encontraban en este establecimiento muy cerca de la entrada. Sin embargo, a pesar de que ya habían robado a estas dos personas, se acercan también al mostrador y roban a las dos mujeres que están allí atendiendo en este local, en esta pizzería. Llama la atención de este video, Néstor, es que los delincuentes nunca se tapan el rostro, se ve perfectamente las caras de las personas que cometieron este robo, como usted lo decía anoche, en la localidad de Puente Aranda, en una pizzería en Ciudad Montes. El otro video es el que usted también decía, el que se registró en el puente de la calle NQS, la carrera 30 con calle 80, el que usted dice es muy cerca a la mezquita, allí que queda en el norte de Bogotá. En este video, en este robo, se puede ver en un video que captado con una cámara que llevaba a la persona, a la víctima, en el casco, iba andando en un scooter, en una de estas patinetas eléctricas, cuando una persona deja su bicicleta tirada en el puente peatonal, lo agrede, se le acerca con un arma blanca, le pide que le entregue la patineta y el celular y luego arranca en el vehículo que le quitaron a esta persona, que registró todo en video. Escuchemos, este es el momento en el que esta persona atraca al peatón que iba en su scooter. Teléfono, rápido. Teléfono. Hágalo ahí para allá, pero Así se va esta persona en la patineta eléctrica de la víctima. Se ve el rostro perfectamente, es un hombre de entre 20 y 30 años, que también tiene un cómplice, porque en el video se ve que una persona en bicicleta se acerca cuando la persona con el cuchillo se le atraviesa en el camino a la persona que iba con la patineta, también se le mete o lo cierra contra la baranda del puente peatonal. Con este robo, Néstor, que llama la atención, los dos robos se conocieron gracias a las redes sociales, ya serían 19 robos a establecimientos que se presentan en la ciudad de Bogotá en lo que va del año. Muy bien, gracias, Miguel. Todo, Felipe, como usted se da cuenta, grabado por cámaras de televisión. La del restaurante es la camarita del restaurante. Y esta del muchacho en la patineta es la cámara que llevaba en el casco. Entonces queda todo registrado en video, por supuesto, muy rápidamente llega a las redes sociales. Pero es que ya se descararon, ¿no, Néstor? Ya ni se tapan la cara, ni tapabocas, nada, de frente. Nada, no. Había una época, Felipe, ¿no?, en que los ladrones tenían cierta pudicia y se tapaban la cara, utilizaban un pasamontañas o algo. Temor a la justicia. No, sí, esto ya es de frente. No les importa. Ahora, le corresponde, conocido los videos. La impunidad parece estar garantizada. Que me llama la atención, Néstor, que en toda esta discusión que hay que hubo con la elección de la fiscal y ahora los análisis de los grandes desafíos que tiene la fiscal, la gente habla es del Nicolás Petro, de acuerdo. Y del proceso de Álvaro Uribe y tal, y no, realmente, pues sí, esos procesos habrá que atenderlos, Héctor, pero los que verdaderamente afectan al ciudadano son estos, que tienen que ver con la convivencia ciudadana. Fiscal. Acuérdese que está en curso, en desarrollo, una gran reforma a la justicia, promovida por el gobierno, en la que están participando unos expertos. Y el gobierno había dicho... Ahí es donde este tema debería ser el prioritario. Néstor, que el gobierno había dicho que estos temas eran los prioritarios y yo espero que no se salga de esa línea, pero cuando llegaron los próceres que conforman la comisión, todos empezaron a hablar de la elección del fiscal y de cómo se conforma el Consejo Superior de la Judicatura y otro montón de cosas, y que había que reformar la Constitución, y resulta que lo que hay que hacer es cómo procesar eficazmente a estas personas que dan la cara para robar. ¿Cómo capturar a estos de hoy? Que es que se están descarando, por supuesto. Néstor, no solo roban a plena luz del día, sino mostrando las caritas como si tuvieran efectivamente es que ya no les importa, garantizada la impunidad. 6:50 Néstor, minutos. Y cuando uno mira las cifras de judicialización de estas personas que cometen hurto a personas, se da cuenta por qué perdieron el miedo, porque todos, absolutamente todos, no es que el 95%, sino todos quedan libres automáticamente a las pocas horas. Y peor aún, el proyecto que ha planteado, lo que ha planteado el ministro de Justicia, hace aún peor las cosas, porque sube aún más la barra
para que los fiscales puedan solicitar la medida de aseguramiento intramural de las personas que cometen delitos, aun cuando son reincidentes. Entonces hay que ponerle mucha atención al proyecto de reforma que va a presentar el gobierno en esta dimensión, porque si va a subir aún más la barra para que los fiscales soliciten la medida de aseguramiento de ladrones que se les demuestra recurrencia en el comportamiento del hurto, en el delito de hurto a personas, pues ahí sí quedamos en el peor de los mundos, y los alcaldes también deberían alzar la voz frente a una posible reforma así. Es que, como Felipe, aquí la mano dura se volvió anatema, ¿no? Mano dura no puede haber. Entonces estos señores se pasean con cierto nivel de desafío social. Son las 6 de la mañana. Para quien quiera ver los videos, pero tranquilos, ¿no? Ya no les importa nada, ¿no? Están en las páginas en blurradio.com, están en redes sociales, en nuestras cuentas, y están en el canal de YouTube. Ahí pueden ver ustedes los dos videos, el de la derecha, el restaurante de anoche, y el de la izquierda, el muchacho del norte de Bogotá, atracados a plena luz del día. Son dos los atracadores, ¿no? Es que tenemos una crisis de impunidad impresionante. Ayer el Contralor daba este dato, que el 100% de las noticias criminales, el 90% o se archiva o se queda congelado. Es decir, tenemos un sistema que no castiga, que no investiga. Una fiscalía gigantesca, y hay que apuntarle el dedo a eso, a la investigación y a la acusación, porque no son los policías con bolillos los que se encargan de frenar eso. Claro que hay inseguridad y claro que hay corrupción, pero lo que más lo alimenta es la impunidad, porque cuando el delincuente sabe que no le va a pasar nada, pues delinque. Aquí, Álvaro, afortunadamente hay videos, muestran la cara, se sabe en qué zona ocurrió ambos hechos, así que lo que debería pasar, Felipe, es ojalá actúen las autoridades de la justicia. Que los busquen y los capturen, Néstor, pero pues las imágenes ya demuestran es que totalmente descarados, no les importa nada. Bueno, hay otro hecho de inseguridad muy grave esta madrugada en Medellín. Están reportando el asesinato de un hombre que era el alcalde de Andes, un municipio que queda en el sur, el hermano del alcalde, el hermano del alcalde de Andes, pero adicionalmente estaba metido en la contratación de Daniel Quintero. Esta es noticia de última hora en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Néstor, los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en inmediaciones del municipio de Amagá, esto es en el suroeste antioqueño, donde ingresaron hombres armados para cometer un hurto. En el lugar se encontraba Asdrúbal Vélez Orozco, hermano del alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez, una población vecina, quien al mostrar resistencia fue asesinado con varios impactos de arma de fuego. Su cuerpo quedó tendido a la afuera del establecimiento, mientras que los asesinos huyeron y a esta hora están siendo buscados por las autoridades. Asdrúbal Vélez era un político liberal, empresario, y su nombre tuvo bastante eco durante la administración pasada en Medellín como uno de los más importantes contratistas, pues aparece dentro de las investigaciones que ya adelanta la Fiscalía por presunta corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero, toda vez que era el dueño de la reforestadora El Líbano, constituida en el año 2014, el 20 de junio, y que tuvo un crecimiento económico importante en los últimos años, y se quedó con el cuestionado contrato de 3.600 millones de pesos por el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad por medio de Metroparques, labor que antes desempeñaba el Jardín Botánico de Medellín, y que fue las denuncias hechas por la veeduría Todos por Medellín las que lograron ese avance y denunciar estos presuntos hechos de corrupción en la administración Quintero, y que, recordemos, hace algunas semanas también fue denunciado por el propio alcalde Federico Gutiérrez, quien dijo que hay más de 500 hallazgos y que ya entregó toda esta información a los entes de control. Néstor. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios
episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 56 minutos, hablamos de deportes, hablamos de Champions, el impacto y las primeras reacciones al sorteo oficial de la próxima instancia. Los cuartos de final de la Liga de Campeones en Europa, en Nyon, en Suiza, se ha realizado y los emparejamientos han generado los siguientes titulares. Arsenal, el equipo inglés, se enfrentará al Bayern Múnich alemán. Los califica la prensa inglesa como los nuevos aspirantes a la corona. Le ven perfil para llegar a uno de estos dos a la finalísima justamente en Londres. El PSG, el Paris Saint-Germain, el conjunto de Mbappé, se enfrentará al Barcelona de Xavi Hernández. Y en España ya dan un paralelo, claro, guardadas las proporciones, ¿no? Mbappé versus Lamine Yamal, que es la nueva joya del fútbol español. Entre tanto, el Atlético de Madrid, el segundo de los clubes españoles en esta instancia, se verá las caras con el Borussia Dortmund. Y en Madrid hablan ya del espíritu Inter. ¿A qué se refieren? A la manera como en el Wanda Metropolitano, el Atlético, el equipo del Cholo Simeone, logró dejar en la ruta a un Inter de Milán que era favorito en la ronda anterior. Apelan a la fortaleza y al espíritu del Wanda Metropolitano para enfrentar a los alemanes. Y el cuarto escenario, caramba, Real Madrid frente al Manchester City. En España y en Inglaterra coinciden. La califican como la final anticipada de esta Champions y que además tendrá el cara a cara por tercera ocasión consecutiva en Liga de Campeones. Allí estará en acción el campeón defensor, hablamos del Manchester City, el conjunto de Haaland, Guardiola y compañía. Serán 9 y 10 de abril los juegos de ida, el 16 y 17 de abril la vuelta, y ya miraremos, cerrando abril y en el inicio de mayo, la fase semifinal. El último paso de la Champions, de la Liga de Campeones, se dará el 1 de junio en Londres, en el estadio de Wembley, donde conoceremos al nuevo rey de clubes en Europa. Activamos radar de selección Colombia, ya de cara a lo que serán los partidos frente a España y Rumania, 22 y 26 de marzo. El primer dato en la agenda es que hoy en la noche viajará el cuerpo técnico comandado por Néstor Lorenzo a Londres. En la mira, la realidad de Yerry Mina. Está en duda. Hoy el Cagliari de Italia seguramente hará exámenes y entregará un reporte formal para establecer si los problemas físicos de Yerry le permiten o no estar en la convocatoria de Colombia. Selección que llega con un defensor inspirado, hablo de Gerson Mosquera, el hombre gol del Villarreal en la UEFA Europa League, aunque su equipo, el submarino amarillo, fue eliminado. Uno que no toca selección, pero que volvió con gol tras su lesión, fue John Hader Durán con el Aston Villa en la Conference League. Y otro que sí está convocado y actuó por la Copa de Argentina fue Juan Camilo Portilla, el ex América, ingresó al minuto 75 en la victoria de Talleres de Córdoba. Y uno de los emblemáticos, Lucho Díaz, no estuvo en campo, sí como suplente, se gozó la victoria 6-1 de Liverpool frente al Sparta Praga. Un global increíble, de escándalo. 11-2 para estar en la próxima instancia de la Europa League. Y a propósito de España, que será nuestro primer rival en la gira, ha entregado el técnico de la Fuente en los últimos minutos la convocatoria oficial. Unai Simón, el del Athletic Club, el arquero, es novedad. En defensa se mantienen jugadores como Dani Carvajal, el del Real Madrid, y el regreso de Pedro Porro, el defensa del Tottenham de Inglaterra. Y ojo, una nueva cara, atentos a este nombre, Pau Cubarsí, tiene 17 años. Jugador de la Masía del Barcelona, que estará enfrentando a Colombia en la ciudad de Londres. Por supuesto, junto a Rodri Hernández, el del Manchester City, y Yamal, el del Barcelona, son quienes lideran esta nueva generación de la Roja de la selección de España, partido ante Colombia que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Y para cerrar este primer bloque de nuestra información deportiva, hoy en Londres hay locura por el duelo entre Chelsea y Arsenal.
pero es duelo por la Women's Super League. Fútbol femenino, fecha 16. En el cartel de promoción de este duelo, una de las principales caras es colombiana. Se llama Mayra Ramírez, la delantera estrella hoy del Chelsea inglés. Se han vendido casi 40,000 boletas para asistir al Stamford Bridge, donde Chelsea, que es líder con 37 puntos, más 32 goles en la diferencia a favor, es escoltado por el Manchester City, que también tiene 37, pero más 29 en ese ítem de diferencia. ¿Quién les escolta? El Arsenal, con 34 unidades. Es decir, será una batalla por el liderato en la Liga Femenina Inglesa con una cuota colombiana. Mayra Ramírez,